Hace más de 2000 años, en la noche de Navidad, aquí nació El Salvador. Esta es la primera iglesia del mundo. Es la Basílica de la Natividad en Belén de Judá. Actualmente esto es territorio palestino. Está bajo custodia de los franciscanos. En esa noche de la Navidad ocurrieron grandes acontecimientos aquí. Acontecimientos fuera de serie porque se cumplían las profecías desde antiguo. El Mesías tan esperado por la humanidad aquí vio la luz por primera vez con sus ojos. En esa noche de la Navidad, una virgen daba a luz. Unos pastores platicaban con los ángeles. Un hombre recibía a un hijo que no era suyo porque era el Hijo de Dios. En esa noche se unían el cielo con la tierra y lo divino con lo humano. José había tenido que emprender un viaje desde Nazaret hasta este sitio en Belén de Judá, en obediencia a un decreto del emperador César Augusto, que quiso conocer cuántos súbditos tenía en este territorio judío y ordenó un censo. San José, hombre conocedor de la ley y justo, tuvo que cumplir el ordenamiento y viajó aquí con su esposa María. Un viaje largo, en un burrito. Pero al llegar aquí, llegó el momento del alumbramiento y en medio de tanta gente, José quiso tener un lugar privado e íntimo para María. Así que dispuso de todo el dinero que había juntado para este viaje y lo entregó a algunos hombres de buena voluntad que le permitieron que su hijo naciera en una gruta, en una cueva en la que ellos guardaban a sus animales, los guarecían del frío de la noche. Aquí la Sagrada Familia encontró por cuna un pesebre. El niño fue recibido por las manos de José y fueron las primeras manos que lo acariciaron. Y los brazos de José fueron los primeros brazos que arrullaron al niño. Y María lo lavó, lo limpió y lo envolvió. Y contemplaron ambos, en la soledad y en el silencio de la noche, por primera vez los ojos y la mirada del Salvador. Dios se había hecho hombre. Dios había ingresado a nuestro mundo para ser uno de nosotros. Y siendo uno de nosotros, rescatarnos de la muerte y del pecado. Aquí se quedó la Sagrada Familia por unos días y aquí llegaron también los magos desde Oriente, los sabios, y entregaron algunos regalos a Jesús, incienso y mirra. Pero un regalo también que para San José habrá sido valiosísimo, oro que le permitió a José emprender un viaje de huida hacia el país de Egipto, porque en sueños Dios le reveló que debía tomar al niño y a su madre y llevarlos a Egipto para rescatarlo de la muerte que Herodes había decretado en celo para todos los niños que hubieran nacido en estos días. Estamos pues en este lugar histórico y de gran valor para nuestra fe. Aquí es donde tuvo origen la Natividad, la Navidad, este gran acontecimiento que celebramos todos los años para recordar el nacimiento del Salvador entre nosotros. La Navidad es acercarnos y contemplar este misterio. Y en este lugar tan bueno y tan santo y tan justo, queremos acercarlo a usted, al lugar en el que Jesús nació. Entremos a esta Basílica de la Natividad y le mostraremos precisamente el sitio marcado con una hermosa estrella de metal, en donde fue colocado el niño en ese pesebre y envuelto en pañales, aquí en la Basílica de la Natividad en Belén de Judá. La actual Basílica de la Natividad fue construida por el emperador Justiniano entre el año 527 y el 565, en el lugar de la anterior Basílica de Constantino del siglo IV. La Basílica de la Natividad en Belén de Judá está dedicada a la Santa Madre de Dios, la Theotokos. El contorno del edificio es de planta basilical clásica con un nártex, una nave, 4 pasillos, un coro y el ábside. 2 escaleras a ambos lados del coro conducen hacia abajo hasta la gruta de la Natividad, el tradicional lugar en el que nació Jesús y que se conserva en la gruta debajo del coro, indicado el sitio con una reluciente estrella de plata. La entrada principal a la basílica se encuentra en el lado oeste. 2 de las entradas originales del siglo VII fueron tapiadas.
El portón norte está disimulado por un contrafuerte, el portón sur por una pared del adyacente monasterio armenio. El tamaño del restante portón central fue reducido varias veces y la actual entrada tiene solo 1 metro con 20 centímetros de altura para provocar que todo el que entre lo haga de manera reverencial. Arquitectónicamente, la basílica ha permanecido igual desde el momento de su construcción, con algunos pequeños remanentes de las decoraciones originales o medievales. En lo alto de las paredes de la nave aún se pueden ver fragmentos de mosaicos bizantinos del siglo XIII. También son visibles restos de la decoración cruzada en los pilares que separan los pasillos en el cuerpo principal de la iglesia. Las partes superiores de los pilares están pintadas con imágenes de diversos santos de las iglesias de Occidente y de Oriente. El techo es muy antiguo, data del siglo XIV y es necesario restaurarlo. Desde las cruzadas, parte de la iglesia pasaron a ser propiedad de las comunidades ortodoxa griega, ortodoxa armenia y católica romana. Los derechos, privilegios y posesiones de estas comunidades están protegidos por el status quo de los santos lugares de 1852, tal como está garantizado en el artículo 12 del Tratado de Berlín de 1878. La Iglesia Católica Romana tiene la propiedad exclusiva del altar de la adoración de los Reyes Magos en el área de la Gruta de la Natividad, conocida como la Gruta del Pesebre. También conserva la propiedad de la estrella de plata debajo del adyacente altar de la Natividad. Tanto los armenios como los católicos tienen derecho de paso y de procesión en la nave de la Basílica de la Natividad en Belén de Judá. El edificio original fue construido por órdenes del emperador romano Constantino I. En esta basílica se encuentran 31 pinturas, convirtiéndose en la pinacoteca religiosa más antigua del mundo, pues en una de las pinturas figura la fecha de 1130. Actualmente la basílica es administrada por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa griega. Estamos ubicados en una aldea, una pequeña aldea que contiene en sí una gran historia. Es una aldea muy cercana a Jerusalén. Aquí Jesús tenía por amigos a una familia. Eran 3 hermanos. Una de ellas se llamaba María, la otra Marta, y el hermano de ella seguramente es el más conocido por nosotros. Se trata de Lázaro. Un día Lázaro murió. Y sus hermanas le mandaron avisar al Señor antes de que muriera que estaba muy enfermo. Pero Jesús se esperó algunos días y dijo que esa enfermedad de Lázaro sería un grande signo del amor de Dios. Cuando Jesús llegó a esta aldea, Lázaro ya llevaba 4 días muerto en el interior de este sepulcro. Y las hermanas de Lázaro le presentaron un reclamo, le dijeron, si hubieras estado aquí a tiempo, Lázaro no habría muerto. Y el Señor les pidió que lo trajeran a este lugar. Y se colocó precisamente a la altura de esta puerta, afuera. Y desde aquí llamó a Lázaro. Lázaro, le dijo, sal fuera. Y las Escrituras nos relatan que Lázaro salió caminando. El Señor quiso entregarnos en este sitio un signo claro y evidente de que Él es la vida. Y de que la vida, aunque pensemos que nos pertenece, no es nuestra. La vida humana es de Dios. En este sitio, pues, el Señor revivificó a Lázaro, lo volvió a la vida, entregándonos el signo de lo que vendría después,
la resurrección de todos aquellos quienes en Cristo creemos. Estamos en un lugar llamado Em-Karem en Israel, Tierra Santa, por supuesto. En este sitio se encontraba la casa de Zacarías y de Isabel, los papás de Juan el Bautista. Esta iglesia muestra en su fachada principal, bellamente decorada, con un mosaico que nos presenta a la Virgen María montada sobre un burrito, escoltada por un grupo de ángeles, pues presenta allí el momento en el que ella se trasladaba desde Nazaret hasta este lugar para encontrarse con su prima Isabel. Aquí se encontraron ambas santas mujeres, se fundieron en un abrazo. Aquí en el vientre de Isabel se movió Juan el Bautista, saltó al sentir la presencia de Cristo Jesús en el vientre de la Virgen María. Esto nos muestra que María tiene una especial atención hacia los demás. Ella también, la Virgen María, es peregrina. Ella también se pone en marcha para encontrarse con quien necesita de su consuelo y de su presencia. En el interior de esta iglesia se conserva un pozo que formaba parte de la casa de Zacarías y de Isabel, y también aquí se conserva una piedra de la que nos relata el apóstol Santiago en su evangelio, en el protoevangelio, un evangelio apócrifo. Él nos dice que detrás de esa piedra escondieron a Juan el Bautista recién nacido, sus papás Zacarías e Isabel, cuando tuvo lugar la persecución de Herodes y la matanza de los niños. Así es que salvó la vida Juan el Bautista. Este es pues un lugar de grande significación histórica y evangélica, porque este también es el sitio en el que nació Juan el Bautista. Y recordemos que con Juan Bautista terminan los profetas. Él es el último de los profetas. Y con Jesús inician los tiempos mesiánicos, porque Él es el Mesías. Aquí, antes de que ambos nacieran, se habían encontrado sus mamás y se habían fundido en un abrazo. Un gran hombre, Juan el Bautista. ¿Qué habrá encontrado Jesús en su primo, en Juan, como para arrancarle la expresión que nos hace pensar que si acaso un hombre en la tierra logró impactar profundamente al Señor fue Juan el Bautista? Pues las palabras que él dijo fue: yo les aseguro que no ha habido ni habrá hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista en la tierra. Un gran profeta, un hombre enérgico, que convocaba al pueblo de Israel a una conversión, yendo al desierto a encontrarse con Dios y a obtener allí el bautismo para el perdón de sus pecados. Él lograba que este pueblo de Israel confesara sus pecados allí en el río Jordán y después tuvieran un encuentro personal con Dios yendo al desierto. Esta es la Iglesia de la Visitación. Forma parte de la custodia de Tierra Santa y actualmente está bajo la custodia de los frailes franciscanos. Durante el encuentro que tuvo lugar aquí, en este sitio en donde está ahora la Iglesia de la Visitación, cuando María llegó con Isabel, su prima Isabel le dijo: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Y entonces María pronunció lo que ahora es una oración y a la que se le llama el Magnificat. María pronunció en este sitio estas palabras: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador,
porque miró la humildad de su sierva. Por esto me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el que es poderoso, y su nombre es santo. Y su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Hizo alarde del poder de su brazo, deshizo las miradas del corazón de los soberbios, derribó del solio a los poderosos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, acogió a Israel su siervo, según lo prometió a nuestros padres Abraham y a su descendencia por los siglos. Así que aquí la Virgen María se muestra como la sierva, como la esclava del Señor, y nos hace recordar ese sí confiado, firme y sostenido que María pronunció al arcángel Gabriel cuando le dio a conocer que ella engendraría al Hijo de Dios. Y ella le respondió: hágase, sí, que se haga, según tu palabra. Una mujer, María, confiada en Dios, una mujer firme, fuerte, una mujer también de Israel. Una artística verja delimita la propiedad franciscana, articulada en torno a un patio interior cuya pared derecha está totalmente cubierta por el Magnificat en numerosos idiomas. Es una forma de honrar a María y con ella alabar a Dios con palabras distintas, pero con los mismos sentimientos de ella, uniendo las voces de todos los pueblos de la tierra. En este lugar hay dos iglesias superpuestas, obra del arquitecto y monje franciscano Antonio Barluzzi. Ambas están igualmente decoradas con frescos de Bagarini. Esta es la puerta de acceso a la iglesia de San Juan el Bautista, que se encuentra en la localidad de Emjarem, en Israel, Tierra Santa. Esta iglesia conmemora el nacimiento de Juan el Bautista. Y al estar aquí uno recuerda la profecía que sobre él nos dejó escritas en las Sagradas Escrituras el profeta Isaías cuando dice: mira, envío delante de ti mi mensajero, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan el Bautista solamente es voz del que clama en el desierto. Y quien clama en el desierto es Dios. El que clama en el desierto no es Juan el Bautista, solamente es la voz de Dios. Por lo tanto es profeta, el profeta de Dios, el que habla, por quien Dios habla y prepara el camino del Señor. El último profeta antes de que iniciara el tiempo de la salvación, los tiempos mesiánicos. La iglesia está construida en el lugar tradicional de la casa de Zacarías e Isabel, padres de Juan Bautista, y sobre restos de una iglesia bizantina del siglo IV. La iglesia es de 3 naves y cúpula en el crucero. Debajo del altar puede leerse una inscripción latina que traducida dice: aquí nació el precursor de Dios. Encima de la puerta de la sacristía sobresale el cuadro que representa la degollación de Juan Bautista de Ribalta.